Buenos días, nos encontramos en la asignatura Fundamentos de Física Eléctrica y mi grupo está integrado por Alejandro Arias, Angel Barracín, Jennifer Rojas y Brian González. Los temas que expondremos a continuación son corriente eléctrica, ley de Ohm, fuerza electromotriz y resistencia, liderados por el docente Carlos Muñoz. Empezaremos por corriente eléctrica realizada por Brian González, que es, se denomina corriente eléctrica al movimiento de cargas eléctricas de forma ordenada a través de un material conductor en una unidad de tiempo, debido al desplazamiento de los electrones dentro de su estructura molecular. La definición nos da a conocer esta fórmula, que es intensidad promedio es igual al delta de carga sobre el delta de tiempo, y la unidad del sistema internacional para la corriente es el ampere, es decir, que un ampere equivale a un coulomb sobre segundo, ya que el delta de carga se mide en coulombs y el delta de tiempo se mide en segundos. Aquí encontramos los tipos de corriente eléctrica que podremos encontrar en la vida cotidiana. El primero es corriente continua, también llamada corriente directa. Consiste en un flujo de electricidad que no cambia su sentido en el tiempo, es decir, que se produce en base a una diferencia de potencial eléctrico voltaje. Y esta corriente la podremos identificar mediante o definir mediante este diagrama, ya que su flujo de electricidad es constante y no varía dependiendo del tiempo que transcurra. La siguiente es corriente alterna. A diferencia de la continua, se trata de electricidad cuyo sentido de flujo varía cíclicamente, formando ondas senoidales de corriente. Este tipo de electricidad es mucho más fácil de transformar que la continua, razón por la cual la reciben los hogares y las empresas. Y este tipo de corriente lo podremos definir mediante este diagrama, ya que a medida que pasa el tiempo, su voltaje varía cíclicamente, sube y baja, y no es constante como la corriente continua. Aquí encontramos dos tipos de corriente alterna, trifásica y monofásica. La corriente trifásica es la forma de electricidad más comúnmente generada y consiste en tres corrientes de un orden determinado llamada fase, como lo vemos aquí en la imagen. La corriente alterna trifásica pasa el tiempo y cada una de sus fases tiene también formas senoidales y varía cíclicamente su voltaje. Corriente monofásica se obtiene tomando una sola fase de la corriente trifásica y un cable neutro, lo cual permite aprovechar la transmisión de energía en una tensión baja. Es decir, que de la corriente trifásica tomamos una de las fases y esto nos permite aprovechar la transmisión de energía en una tensión mucho más baja. A continuación expondremos los efectos que se produce por la corriente eléctrica. El primer efecto, el calórico. Al transmitirse por un material que ofrece resistencia a su paso, la electricidad genera un incremento de calor y este efecto lo podemos incidir en nuestra vida cotidiana mediante el bombillo o la estufa eléctrica. Mediante el bombillo, ya que, como todos sabemos, al mantener un bombillo prendido durante un tiempo prolongado, este se va a calentar y al tocarlo nos vamos a quemar. O la estufa eléctrica, ya que al conectarlo a la toma de corriente, su resistencia se va a calentar, lo que nos permite cocinar. El efecto lumínico. Cuando la resistencia eléctrica de un hilo conductor es muy grande, el paso de los electrones tiene un efecto incandescente que genera luz y calor. También lo podemos evidenciar en el bombillo, ya que este es el que nos permite proveernos de luz. Efecto magnético. La corriente eléctrica produce imanes, ya que el campo eléctrico generado también produce uno magnético, como es el caso de los electroimanes empleados en las deshuesadoras de automóviles. Y aquí vemos un claro ejemplo, una máquina que en su garra tiene un imán, electroimán, que permite mover los metales de una forma más eficiente. Efecto químico. La corriente eléctrica además sirve para provocar cambios en las sustancias y catalizar determinadas reacciones químicas. Por ejemplo, protege metales del óxido y la corrosión y rompe enlaces químicos para obtener sustancias puras como el oxígeno y el hidrógeno a partir del agua. Tenemos aquí una imagen del último ejemplo que podemos encontrar en el efecto químico, y este proceso es el de la electrólisis, ya que mediante corriente eléctrica se permite separar oxígeno e hidrógeno, como lo observamos aquí en la imagen. Y por último, el último efecto que observamos es el mecánico, ya que la electricidad brinda energía necesaria para activar aparatos que lleven a cabo un trabajo determinado, como es el caso de los motores que generan movimiento, tracción o velocidad. Aquí un claro ejemplo de un motor.
A continuación encontraremos un ejercicio de corriente eléctrica, el cual es: por la sección transversal de un alambre pasan 10 columpios en 4 segundos. Calcular la intensidad de la corriente eléctrica. Aquí tendremos los datos. Q, que son los coulombs, es igual a 10, que es la carga que pasa durante el alambre, y el tiempo, que es igual a 4 segundos, por lo cual tendremos que hallar la intensidad. La fórmula que manejaremos es igual a I, que es intensidad. Intensidad es igual al delta de cargas, que en este caso lo conocemos, que es igual a 10 columpios, y delta del tiempo, que también lo conocemos, que es igual a 4 segundos, por lo cual aquí reemplazamos. Y al operar tenemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual a 2,5 amperes, por lo cual la respuesta es: la intensidad de la corriente eléctrica en el alambre es igual a 2,5 amperes. A continuación encontramos otro ejercicio, que es igual a: un artefacto eléctrico tiene una resistencia de 50 ohms, calcular qué intensidad lo atraviesa y sabiendo que su potencia es de 500 watts. Conocemos los datos, que es igual a resistencia 50 ohms y potencia 500 watts. Necesitamos saber la intensidad, por lo cual indagando encontramos que potencia es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Sabemos los datos de potencia y resistencia, entonces tendremos que despejar intensidad, lo cual nos deja la fórmula de intensidad al cuadrado es igual a potencia sobre resistencia. Despejando el cuadrado de la intensidad, damos a conocer que intensidad es igual a la raíz cuadrada de potencia sobre resistencia. Reemplazamos los datos, nos deja que intensidad es igual a la raíz cuadrada de 500 sobre 50, por lo cual la intensidad es igual a 3.16 amperes. Y la respuesta es: la intensidad que atraviesa el artefacto eléctrico es de 3.16 amperes. Gracias por la atención prestada y los dejo con el siguiente tema. Fuerza electromotriz, realizado por Alejandro Arias Rangel. Empecemos. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Se denomina fuerza electromotriz a la energía proveniente de cualquier medio o dispositivo o fuente que suministre corriente eléctrica a un circuito cerrado. ¿Qué se necesita para que haya o exista la fuerza electromotriz? Se necesita un polo negativo y un polo positivo para que dicha fuente que genera electricidad sea capaz de bombear y realizar las cargas eléctricas a través de todo el circuito. Como podemos observar aquí en la imagen, tenemos una batería, la cual en el circuito cerrado podemos encontrar una resistencia. Esta batería, al estar conectada en el circuito cerrado, es capaz de bombear la energía eléctrica. ¿Qué tipo de fuentes de energía eléctrica tenemos? Podemos encontrar las pilas o baterías. Ellas son conocidas por gran parte del mundo. Esta, como pueden ver, es una pila y acá una batería. La diferencia entre estas dos es que la pila tiene menos capacidad de voltaje que la batería, y por lo general las pilas se utilizan en juguetes, carros, radios, mientras que las baterías ya son para componentes que exijan mayor tipo de electricidad o voltaje, como un carro. Tenemos máquinas electromagnéticas que, como podemos observar, son motores que son capaces de generar energía eléctrica por medio de una conexión o un circuito, el cual suministra energía. Entonces es capaz de hacer correr la energía eléctrica por un objeto el cual necesitemos que funcione. Unidades de medida de la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se representa con la letra E y su unidad de medida es el volt o voltio voltaje. En algunos libros de física podemos encontrar que este tipo de medida puede estar representada con la letra U. El voltaje se conoce como diferencia de potencial o tensión, y esto se define como el trabajo que genera para realizar una carga tanto positiva como negativa
en un polo, o sea, es la que se encarga de como mover la electricidad en el circuito. ¿Qué tipos de fuerza electromotriz encontramos? Encontramos la fuerza electromotriz de medio directo, la fuerza electromotriz alterna, fuerza electromotriz generada por frotamiento, fuerza electromotriz por inducción, fuerza electromotriz por temperatura, fuerza electromotriz generada por reacciones químicas. Para entender un poco más estos conceptos, vamos a proceder a ver unos ejemplos. El primer ejemplo que tenemos es la fuerza electromotriz con energía continua. Entonces, dice que cuando conectamos una pila 9 voltios a un circuito cerrado, en todo el circuito constantemente van a haber 9 voltios. Entonces acá pues podemos ver una pila que pues en este caso digamos que es de 9 voltios. Entonces para tener el voltillo en todo el circuito va a estar corriendo una energía constante de 9 voltios en todo el circuito. Acá podemos encontrar un ejemplo de fuerza electromotriz con energía alterna. ¿En qué tipo de fuerza, en qué tipo de elementos podemos encontrar esta energía alterna? Este tipo de energía alterna la podemos encontrar en plantas generadoras de electricidad, como podemos ver aquí en la imagen. Y bueno, ¿qué significa esto que sea energía alterna? Que digamos en un minuto pueden haber 22 voltios, como podemos ver aquí, 22.000 voltios, y en el minuto y medio pueden haber 500.000 voltios. Se va variando, como pueden ver, pues acá dice puede aumentar o disminuir. Entonces mientras hace todo su proceso de transporte, podemos ver que acá pues es un valor bajo, acá un valor más alto, como podemos ver acá aumenta otra vez su valor, acá disminuye, y por último ya el cliente o residencia pues recibe un valor más bajo en voltajes. Entonces eso es lo que significa que se alternan, no hay una continuidad constante de un solo voltaje eléctrico. Acá tenemos un ejemplo de fuerza electromotriz por frotamiento. Entonces, como ejemplo podemos ver que una pinilla cargada con electroestática hacia un papel es una fuerza que hace que se vaya hacia los dientes de la peinilla. Entonces pues como podemos ver en la imagen, acá está una peinilla cargada con electroestática, y al acercarlos a un papel pues estos hacen que se vayan hacia la peinilla. También podemos ver un ejemplo de fuerza electromotriz causada por inducción. Entonces como ejemplo podemos ver que cuando interviene un objeto metálico a un imán, esté cargada de energía el objeto a través de su fuerza magnética. Entonces como podemos ver, aquí está el imán y aquí está el metal, que esto hace que al tener su fuerza magnética atraiga al metal por medio de los polos. Tenemos un ejemplo de fuerza electromotriz por temperatura, y como ejemplo podemos ver cuando se calientan dos metales a temperaturas diferentes. Entonces acá podemos ver una vela encendida que calienta un metal, que por el calor hace que aumente o disminuya el valor de este aparato. Por último tenemos un ejemplo de fuerza electromotriz por reacciones químicas. Esto sucede en las baterías, en las pilas. Y como ejemplo podemos ver cuando un dispositivo está destinado a obtener energía eléctrica partiendo de reacciones químicas, como ya mencioné, en las pilas. Entonces las pilas, para proceder a generar energía eléctrica, por dentro hacen diferentes reacciones que como objetivo tienen generar energía eléctrica a los objetos que necesitamos que funcionen. Eso es todo, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jennifer Rojas y yo les voy a exponer sobre la resistencia. Para empezar, ¿qué es una resistencia? La resistencia es la oposición al paso de los electrones por un material. Su unidad de medida es el ohmio y su símbolo es este que vemos aquí. Este se utiliza en los circuitos. Como vemos en la imagen, a este lado podemos observar el flujo de electrones por un material con alta resistencia,
y el flujo de electrones por un material con baja resistencia. Entonces, ¿qué pasa con el material que posee alta resistencia? Aquellos materiales que poseen alta resistencia, por su estructura atómica imperfecta, no permite el fácil recorrido de los electrones, perdiendo así energía por el camino. Por esto se le conoce como materiales aislantes. La energía que pierde se transfiere a los átomos, los cuales vibran con mayor fuerza, generando así calor o incluso luz. Entre los materiales que poseen gran cantidad de resistencia encontramos la tela, la madera, el plástico, el vidrio y entre otros. También tenemos los materiales con poca resistencia. Estos materiales se les conoce como conductores porque permiten el fácil o libre fluido de electrones por este, lo cual hace que no se pierda energía. Entre los materiales con alta resistencia, conductores, encontramos el plata, el cobre, el oro, el aluminio, el hierro, el acero, el latón, el bronce, entre otros. ¿Para qué sirve la resistencia? La resistencia es la forma para controlar y limitar el voltaje y la corriente eléctrica por medio de resistencias o resistores. Por ejemplo, hay que conectar un LED que funciona a 3 voltios en una toma USB que transmite 5 voltios. Lo que ocurre si colocamos una resistencia es que se va a quemar. Para evitar ese problema, lo más factible es colocar una resistencia de tal manera que el LED solo reciba corriente necesaria. Entonces, para calcular el valor de la resistencia necesitamos usar la ley de Ohm, que la vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cómo saber el valor de una resistencia? Para los que no saben qué es una resistencia, esta es una resistencia que ayuda a calibrar o a controlar el paso de los electrones en un circuito. Para saber el valor se usa el código de colores, el cual indica que la primera banda siempre va a haber un valor, dependiendo de cuántas bandas siempre tenga, siempre va a variar. Digamos, en caso de esta que tiene 4 bandas, esta va a significar un valor, esta va a significar otro valor y el multiplicador. Siempre el penúltimo va a ser el multiplicador y la última sería la de tolerancia. En esta, que son 5, igual los 3 primeros van a significar un valor, van a tener un valor. El penúltimo va a ser el multiplicador y el último va a ser la tolerancia. Para que entiendan mejor, aquí tenemos un cuadro en el que están los valores de cada color. Entonces aquí, por ejemplo, la primera banda es café, entonces sabemos que es 1. La segunda banda es negro, sabemos que sería 10. Entonces la tercera banda, que es el multiplicador, es por 100, entonces sería 1000. Y la tolerancia pues no se cuenta, solamente sería 1000 ahí. En este otro ejemplo tenemos otras 4 bandas. El azul, como vemos en la tabla, se refiere a 6, el gris a 8, el rojo, como es el penúltimo, es el multiplicador, sería por 100, serían 6800 y esta es la tolerancia. Ahora en este último, que tiene 5 bandas, el primero buscamos amarillo, que es el 4, el segundo, que es el morado, que es el 7, el tercero sería el verde, que como indica es el 5,
el multiplicador sería este rojo, que es por 100. Esto daría 47.500 ohmios. Y en la tolerancia. Eso es todo. Los dejo con la ley de Ohm, que la explica mi compañera. Mi nombre es Aniris Albarracín Hernández y el día de hoy les vengo a hablar sobre la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? Se usa para determinar la relación entre tensión o corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Que tensión puede ser velocidad, corriente puede ser intensidad y resistencia queda igual. Como pueden ver acá tenemos el triángulo y vamos a hallar sus valores, en el cual, como dije, tensión o velocidad es igual a corriente o intensidad por resistencia. Si es corriente o intensidad es igual a tensión o velocidad sobre resistencia. Y resistencia es igual a tensión o velocidad sobre corriente o intensidad. Acá tenemos un problema en el cual dice: determine la resistencia de un circuito por el cual circula una corriente de 15 amperes y una velocidad de 32.5 voltios. Como pueden ver, ya cogí los datos del problema. Ahora vamos a hallar, como ya sabemos, la fórmula de resistencia. La ponemos en la calculadora y nos dice que la respuesta es 2.1666. ¿Pero en qué unidad queda? Si sabemos que tensión o velocidad da en voltios y corriente o intensidad da en amperios, resistencia da en ohmios. Bueno, este es un video del experimento de la ley de Ohm. Para la forma casera vamos a necesitar una extensión, un cargador que tenga luz de pelado, un foco con 2 cables, como aquí pueden ver, aquí ya está soldado, un multímetro. El primer paso es conectar los cables del cargador con los cables donde está el foco. ¿Se fijan? Aquí estos cables ya están, ¿cómo se llama? Soldados. Ya están soldados al foco. ¿Pueden ver? Es muy importante que estos dos no se conecten, se van a quedar pegados. Ahora vamos a comprobar que pasa electricidad a través del foco. Como pueden ver ahí, el foco se prende. Entonces lo siguiente es, vamos a sacar el voltaje. Más o menos este es de 5 volts. Vamos a ponerle en corriente directa 20 volts. Podemos conectarlo de cualquier manera, ya que no tiene polaridad. Si se fijan en el multímetro, ahí dan los 5 volts, exacto, 5.8 volts, exacto. Vamos a anotar.
Ahora lo que vamos a hacer es la intensidad. Para esto es importante primero conectar la fuente. Pero vamos a usar los portales. Abrimos, separamos uno de los cables. Lo siguiente es volverlo a conectar. Y en el multímetro vamos a poner el 200 megaperios. Vamos a poner cada una de las puntas en estos cables. No importa cómo sea porque no tiene polaridad. Como pueden ver en el multímetro, la intensidad es de 65.1 amperes. Para comprobar la ley única de esta fórmula, porcentaje sobre intensidad para sacar la resistencia. De voltaje son 5 volts entre 5.1 L es igual a da resultado como 0.07 ohms. De esto mismo que es 76 miliohms. Para el siguiente, de una manera más técnica, vamos a necesitar un proto, un diodo LED, una resistencia de 1.K ohms, un cable, las conexiones y un multímetro. Bueno, vamos a iniciar haciendo las conexiones respectivas de la batería. En este caso, el rojo es el positivo y el negro es el negativo. Hay que asegurarnos que la pata esté en el símbolo que marca el proto. Hacemos la conexión del diodo LED de esta manera, poniendo la pata más corta, que es la negativa, en el negativo y la otra en cualquier parte de la conexión. Pero tiene que ser en la misma fila. Después hacemos la conexión de la resistencia, tiene que ir igualmente en la misma fila, de esta manera. Y después el cable para que haga conexión y el circuito se cierre. Y es así como se prende el LED. Bueno, a continuación vamos a realizar la medida de la batería para obtener el voltaje. Se va a desconectar para obtener una lectura más precisa. En el multímetro vamos a usar la escala superior. La fila se supone que es de 9 volts, entonces vamos a usar 20 volts en corriente directa. Vamos a conectar la punta positiva con la positiva y la negativa con la negativa. De esta manera en el multímetro nos marca 8.45 volts. Entonces el voltaje que nos marcó era 8.45 volts. A continuación vamos a realizar la medición de la resistencia. Para eso necesitamos poner en una escala de 2000 ohms, ya que trabajamos con una resistencia de 1 kilo, que es igual a 1000. Y realizamos la desconexión para hacerlo de la manera más precisa. Que nos da 1000 exactamente. Entonces, con esos números vamos a calcular lo que es la resistencia eléctrica, que se genera por la fórmula de voltaje y resistencia. Sustituyendo valores, da igual a 8.45 volts sobre 1000 ohms.
Muchas gracias por la atención prestada y lamentamos los inconvenientes que se pudieron haber presentado durante el video.